My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Bored with your boring cardio? Stop pedaling that snooze cycle to Nowheresville and try some cardio that's actually fun. Supernatural Fitness, available on MetaQuest. Isn't that right, Jane Fonda? Cardio will never be boring again. Sweat to the beat of thousands of chart-topping songs inside stunning virtual landscapes. Bet your stationary bike can't do that. Visit GetSupernatural.com and join the next fitness revolution. Supernatural VR Fitness, only on MetaQuest. Rated Teen for Teen. La historia de Salomón es bastante triste. Una de las decepciones de la Biblia. Cuando Salomón subió al trono, quizás con solo 20 años, tenía grandes promesas y oportunidades. Sin embargo, el resultado final de la vida de Salomón es una historia de decepción. Su prometedor comienzo fue emocionante. El reinado del rey Salomón comenzó con una nota alta. Su padre lo declaró rey. Su nombre de pila significa paz. Era hijo de David y Betsabé, cuyo primer hijo murió como consecuencia trágica de una red de pecado. Salomón nació en una familia que valoraba el perdón. Quizás te beneficiaste del conocimiento que tus padres tenían del Señor. Salomón se crió en un palacio lleno de conflictos, siendo testigo de cómo sus hermanos mayores, Amnón y Absalón, causaban estragos. De hecho, cuando David estaba muriendo, su hermano Adonías se declaró rey, pero las rápidas acciones del profeta Natán y Betsabé aseguraron el derecho de Salomón al trono. Salomón se convirtió en rey y su padre pronunció un discurso de despedida, 1 Reyes 2:1-4. Cuando llegó el momento de la muerte de David, le encomendó a Salomón, diciendo: «Estoy a punto de seguir el camino de todos los mortales. Por tanto, sé fuerte y demuestra que eres un hombre. Observa lo que el Señor tu Dios exige. Camina en obediencia a Él y guardarás sus decretos y mandamientos, sus leyes y ordenanzas, como está escrito en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, y el Señor cumplirá la promesa que me hizo». 1 Reyes 2:2-4. Su padre le dio un discurso de despedida, esencialmente diciéndole que viviera para el Señor. Un sabio consejo para el joven. Salomón parece haber seguido este consejo. Y Salomón amó a Jehová y anduvo en los estatutos de David su padre, excepto que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. 1 Reyes 3:3. En ese momento de su vida, el corazón de Salomón estaba hacia el Señor. En un sueño, Dios se apareció a Salomón. 1 Reyes 3:5. Esa noche en Gabaón, el Señor se apareció a Salomón en sueños y le dijo: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Dios le estaba dando a Salomón un cheque en blanco, diciéndole que lo escribiera. ¿Qué harías si el Señor te despertara esta noche y te dijera: «Pídeme lo que quieras y te lo daré»? Tu respuesta honesta revelaría mucho sobre ti. Salomón le pidió a Dios sabiduría para poder ser el rey que necesitaba ser. Dios se alegró mucho con la respuesta de Salomón. En respuesta a la oración, Salomón se convirtió en el hombre más sabio que jamás haya existido. También llegó a ser uno de los hombres más ricos de la historia. 1 Reyes 3:7-15. Salomón fue un gran rey y un excelente administrador. Construyó el magnífico templo que su padre había imaginado. En el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, comenzó a construir el templo del Señor. 1 Reyes 6:1. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. El pórtico frente al salón principal del templo se extendía a lo ancho del templo, es decir, 20 codos, y sobresalía 10 codos frente al templo. Hizo ventanas estrechas en lo alto de los muros del templo,
contra las paredes del salón principal y el santuario interior. Construyó una estructura alrededor del edificio, en la que había habitaciones laterales. El piso inferior tenía 5 codos de ancho, el piso medio 6 codos y el tercer piso 7 codos. Hizo aleros sobresalientes alrededor del exterior del templo para que nada se insertara en las paredes del templo. En la construcción del templo, solo se utilizaron bloques trabajados en la cantera y no se oyeron martillos, cinceles ni ninguna otra herramienta de hierro en el sitio del templo mientras se construía. La entrada al piso inferior estaba en el lado sur del templo. Una escalera conducía al nivel medio y, de allí, al tercero. Luego edificó el templo y lo terminó, cubriéndolo con vigas y tablas de cedro, y edificó las salas laterales en todo el templo. La altura de cada uno era de 5 codos y estaban unidos al templo por vigas de cedro. Salomón ofreció una magnífica oración de dedicación. ¡Qué comienzo tan prometedor! Salomón, sin embargo, cometió 2 grandes errores. Primero, amaba a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, moabitas, amonitas, sidonias e hititas. Su relación con mujeres extranjeras presagiaba problemas futuros. Muchos de estos matrimonios fueron alianzas políticas, pero la inmoralidad también fue claramente un factor. 1000 mujeres compitieron por su atención. Imagínense la sorpresa cuando aparecieron todas las suegras. El ejemplo de Salomón fomentó una cultura de inmoralidad en el reino. Primero Reyes 11:1-7. A medida que Salomón crecía, sus esposas volvieron su corazón a otros dioses, y su corazón no estaba completamente consagrado al Señor su Dios, como lo había sido el corazón de David su padre. Siguió a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Milcom, el dios detestable de los amonitas. Entonces Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. No siguió al Señor completamente, como David, su padre, lo había hecho. En la montaña al este de Jerusalén, Bored with your boring cardio? Stop pedaling that snooze cycle to Nowheresville and try some cardio that's actually fun. Supernatural Fitness, available on MetaQuest. Isn't that right, Jane Fonda? Cardio will never be boring again. Sweat to the beat of thousands of chart-topping songs inside stunning virtual landscapes. Bet your stationary bike can't do that. Visit GetSupernatural.com and join the next fitness revolution. Supernatural VR Fitness, only on MetaQuest. Rated T for Teen. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Salomón edificó un lugar alto para Quemos, el dios abominable de los moabitas, y para Moloc, el dios abominable de los amonitas. El segundo error de Salomón fue que permitió que sus muchas esposas lo desviaran para adorar a otros dioses. Este fue el comienzo de la decadencia de Salomón. Estos errores de Salomón le hicieron sufrir en sus últimos años. Dios comenzó a levantar enemigos para Salomón, Primero Reyes 11, 23-26, y levantó Dios contra Salomón otro adversario, Resín, hijo de Eliada, que había huido de su señor Hadadezer, rey de Soba. Cuando David destruyó el ejército de Soba, Resín reunió a un grupo de hombres a su alrededor y se convirtió en su líder. Fueron a Damasco donde se establecieron y tomaron el control. Resín fue el adversario de Israel durante toda la vida de Salomón.
lo que trajo problemas adicionales. También Jeroboam, hijo de Nabat, se rebeló contra el rey. Este era uno de los oficiales de Salomón, un efraimita de Sereda, y su madre era una viuda llamada Serúa. La biografía de Salomón termina en Primera Reyes 11:41-43. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, todas las cosas que hizo y la sabiduría que demostró, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años. Luego durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Salomón escribió 3 libros de la Biblia: Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Debió haberse dado cuenta cuando era viejo de que su reinado se había deteriorado hasta convertirse en inmoralidad e idolatría, y simplemente estaba esperando morir y explicarle a Dios qué vida sin sentido había llevado. Eclesiastés describe cómo es la vida bajo el sol, cuando no se tiene relación con el creador del sol. Salomón nos contó en Eclesiastés todas las cosas que intentó en su búsqueda de la felicidad. La gente intenta las mismas cosas hoy. Intentó aprender, pero descubrió que se puede tener la cabeza llena y el corazón vacío. Luego intentó reír. Probado el lujo, experimentó con la lujuria, pero ningún placer físico lo hacía feliz. Finalmente se dio cuenta de que la verdadera fuente de contentamiento está en el Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días difíciles y se acerquen los años en los que dirás: no tengo satisfacción en ellos. Eclesiastés 12:1. Salomón concluyó que la verdadera fuente de satisfacción está en la relación con el Señor. Se dio cuenta de que toda búsqueda de los placeres terrenales, la sabiduría humana y las riquezas materiales era como perseguir el viento. Esta profunda tristeza de Salomón impregna el libro de Eclesiastés, donde reflexiona sobre la inutilidad de la vida sin Dios. Vio que todas las actividades terrenales no podían satisfacer el vacío de su corazón. Por tanto, la historia de Salomón es un viaje de altibajos, de promesas y decepciones. Comenzó con mucha esperanza y potencial, pero terminó sumido en la tristeza y la desilusión. Sin embargo, su vida también nos enseña una lección importante. La verdadera felicidad solo se puede encontrar en una relación íntima con Dios. Solo a través de Él encontramos significado y satisfacción duraderos en la vida. La historia de Salomón nos recuerda que incluso aquellos que han sido bendecidos con gran sabiduría y riqueza pueden desviarse del camino correcto. Sus elecciones condujeron a la decadencia moral y espiritual, mostrándonos que la búsqueda de placeres fugaces y la dependencia de las riquezas de este mundo inevitablemente nos dejarán vacíos. Sin embargo, también podemos aprender de Salomón que es posible encontrar redención y restauración mediante el arrepentimiento y la búsqueda de Dios. Incluso después de sus errores, Salomón continuó buscando la presencia del Señor y reconoció su dependencia de Él. Por tanto, la historia de Salomón no es solo una narración de tristeza y desilusión, sino también una historia de esperanza y perdón. Ella nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios en medio de las tentaciones y desafíos de la vida, y cómo la verdadera felicidad solo se puede encontrar en una relación sincera con el Creador. Por supuesto, sigamos. A pesar de los defectos de Salomón, dejó un legado duradero de sabiduría y enseñanzas valiosas. Sus escritos en los libros de Proverbios y Eclesiastés todavía resuenan hoy y ofrecen profundas ideas sobre la vida, la justicia y la búsqueda de la verdadera felicidad. Además, la historia de Salomón nos recuerda la importancia de aprender de los errores y buscar constantemente la sabiduría divina. Incluso cuando nos desviamos del camino, siempre existe la oportunidad de arrepentirnos y regresar a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, el viaje de Salomón
sirve como un poderoso recordatorio de que, independientemente de las circunstancias, el amor y la gracia de Dios siempre están disponibles para quienes acuden a Él de todo corazón. Que aprendamos de las lecciones de Salomón y busquemos la sabiduría que viene de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida.